Salmo 14. Necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Buenas noches, hermanos. Inclinemos nuestros rostros orando a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por un día más de vida que nos prestas, Padre, por estar aquí escuchando tu santa palabra, Padre. Usa como instrumento al pastor para predicar tu santa palabra, Padre Santo, y que todos los que vean esta predicación lo pongan en práctica en su vida, Padre, que tengan el deseo de ver esta predicación, Padre Santo. Ayúdanos a que tu palabra nos guíe, Padre, para que nosotros lo pongamos en práctica, Dios mío, que todo lo que aprendamos se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para aplicarlo, Padre, para dar buen testimonio igual de tu palabra, Dios mío. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermano. Le doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes, el poder abrir su palabra y escuchar cada una de las enseñanzas que tiene para el día de hoy, para nuestras vidas. Y recuerden que si queremos escuchar en verdad la voz de Dios, es por medio de su palabra. Y les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Seguimos con nuestro estudio versículo a versículo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y llegamos a una nueva sección en el capítulo 3, que va de los versículos 9 al 20. El tema del día de hoy se llama Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar que toda la humanidad está bajo la culpa del pecado, como si nosotros tuviéramos una enorme carga encima de nosotros. La humanidad está bajo el gobierno, está bajo el dominio del pecado, la esclavitud para obrar de una forma inicua y perversa. También nos mostrará lo depravado y corrupto que está el hombre, hasta que la gracia soberana de Dios transforme la vida de esa persona pecadora. Ya vimos la semana pasada, hermanos, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre está en tinieblas, mientras que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y vamos a ver el día de hoy 3 actitudes que nos mostrarán nuestra condición pecaminosa o la condición pecaminosa del hombre. Estas 3 actitudes, número 1, es la falta de devoción hacia Dios. La falta de devoción hacia Dios. Número 2, el hombre está totalmente alejado de Dios. Y número 3, manifiesta las obras de la carne. Vuelvo a repetir, la falta de devoción hacia Dios, el hombre está alejado totalmente de Dios. Y por último, él manifiesta las obras de la carne. Y todo esto, hermanos, porque no hay temor de Dios en sus vidas. Y por último vamos a ver el propósito de la ley de Dios y cuál es la única manera que el hombre pueda reconocer que es culpable delante de Dios y venir delante de Él con un arrepentimiento genuino. La palabra pecado, el diccionario lo define de la siguiente manera: es todo pensamiento, palabra y acción que determina una religión
y que considera que va en contra de la voluntad de Dios o de los preceptos de esa religión. Pero para ser más exacto, en 1 de Juan 3:4 dice lo siguiente, define el pecado de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también en la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, todo aquel que hace infracción en la ley es como si él estuviera violando la ley de Dios. Y recuerden, ya que estamos en Romanos 3, veamos en Romanos capítulo 2, versículo 23, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios cuando la quebrantas. De manera, hermanos, que queda puesto en evidencia que todos somos pecadores. Nadie puede decir yo nunca he pecado, nadie puede decir yo no le hago mal a nadie, pero recordar las palabras del apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El apóstol Pablo inicia el versículo 9, capítulo 3, versículo 9, con una pregunta. Y nos muestra de una manera directa y contundente que todos somos pecadores. Capítulo 3, versículo 9 nos dice, ¿qué pues? Siguiente pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. Y él responde, en ninguna manera. Recordemos que los judíos tenían privilegios, ellos se apoyaban en la ley, su relación era muy estrecha con el Señor, a ellos se les confió la palabra de Dios, pero no servía de nada si ellos no lo ponían en práctica y no la obedecían. Tal y como acabamos de ver, queda demostrado que tanto judíos como gentiles, dice aquí al final del versículo 9, tanto judíos, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La palabra bajo en el griego es upandros, que significa sujeto a o bajo el poder de. Hermanos, esta es la triste realidad del hombre. Está bajo el dominio del pecado, sujeto al pecado desde la caída de Adán y Eva. Recuerden que sus pensamientos, su voluntad queda totalmente esclavizado al pecado. A eso se le llama la culpabilidad universal. Una vez aclarado este punto, hermanos, de que todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles, el apóstol Pablo nos muestra la primera actitud que tienen las personas en las cuales se demuestra lo pecaminoso que son sus vidas. Número 1, la falta de devoción hacia Dios. Versículos 10 y 11. Dice de la siguiente manera, como está escrito, aquí esta palabra está diciendo que los siguientes versículos que vamos a leer vienen directamente del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vuelvo a repetir, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La palabra justo quiere decir recto, íntegro, inocente. Para Dios no hay nadie recto, íntegro e inocente. No hay nadie quien entienda, es decir, no hay nadie sabio. No hay ninguna persona que comprenda su condición de ser culpable. Y no hay nadie que busque a Dios, significa tener el anhelo de estar cerca de Dios, una relación experimental. Y esto es una falta de devoción. En un sentido, no hay respeto hacia Dios, no hay alabanza a Dios y mucho menos a sus mandamientos. Aquí está citando el Salmo 14, versículos 1 al 3, y lo vamos a leer. Salmo 14, versículos 1 al 3. El encabezado del Salmo 14 dice, necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, esa palabra, algún sabio, que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora claramente en nuestros días, hermanos, hay una falta de devoción hacia Dios. Hay una falta de respeto. Y el hombre ha llegado a tal grado de negar su existencia. Vemos en la televisión programas o caricaturas o películas donde es blasfemado en cada una de las partes de esas películas o de programas. Es blasfemado el nombre de Dios. De manera que el hombre ya no tiene ese respeto a su Creador. Nadie hace lo recto, nadie hace lo justo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el dominio del pecado. Esa palabra bajo significa bajo la autoridad y es algo normal para ellos. Nadie es sabio, es decir, nadie busca a Dios. Y estas escrituras nos muestran cómo está el mundo. Pero dentro de la iglesia también puede haber personas en la misma condición. Asistir a la iglesia, llevar su Biblia, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. No viven en la justicia de Dios, no viven en la rectitud de Dios. Y a pesar de que pueden conocer la palabra de Dios, no son sabios. Su conciencia les dice lo bueno y lo malo y ellos se inclinan siempre a hacer lo malo delante de Dios. Dicen creer en el Señor y no le buscan. Y algo peor, puede ser que ellos hayan creado un Dios en su mente, ese Dios con el que están a gustos. Incluso pueden orarle a ese Dios, pero esa oración es como una burla hacia Dios. Es decir, no hay devoción. ¿Cómo sabemos? Porque no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay nadie sabio, no hay nadie que busque a Dios. Y esa es una actitud que demuestra la condición pecaminosa del hombre. Segunda actitud que demuestra esa condición del hombre que está dominado por el pecado, vive alejado de Dios. Versículo 12. Todos se desviaron. Esa palabra es apotrepo, que significa evadir, evitar, desviarse de la verdad, es decir, alejarse de Dios, abandonar a Dios. Y esto viene exactamente del Antiguo Testamento, como ya leímos, el Salmo 14:3, que dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre se cree autosuficiente y él dice: no necesito de Dios, tengo mi familia que está bien, tengo prosperidad, nada me falta, por lo tanto no necesito de Dios. Y mientras más alejado el hombre esté de Dios, más cerca estará del mundo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, ya que todo eso proviene del mundo y lo está arrastrando y esclavizando al pecado. Solo miremos, hermanos, todo lo que nos rodea, como personas que creen en Dios pero viven alejadas de Él. Están totalmente desviados de la verdad. Evitan encontrarse con Dios, con el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque su condición pecaminosa le impide llegar a Dios. Recuerden que mientras el hombre está esclavizado en pecados y en delitos, vive en oscuridad. Y por lo tanto, él no va a querer venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esa es la triste realidad del hombre. Recordando cuando Adán pecó contra Dios, el Señor le hizo una pregunta. Él le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y él respondió con 4 frases. Él dijo: oí tu voz. Número 2, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué significa eso? Hubo una separación de Dios. Y el Señor, justo, Él los expulsa porque ellos, con la condición que ellos estaban, ya el pecado había entrado, no podían estar en ese lugar puro y santo que es el huerto de Edén. Cuando se desvía el hombre, se vuelve inútil. Sigamos leyendo el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Parece una palabra fuerte, ¿verdad? Pero significa la palabra inútil, no sirve para nada, no es apto para estar con Dios. Y esa es la condición del hombre, está alejado de Dios. Por lo tanto, la vida del hombre está totalmente alejado de la verdad y de la luz del Dios Todopoderoso. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ninguna persona recta, no hay ningún justo. Si vemos, hermanos, en estas dos primeras actitudes que demuestran la pecaminosidad del hombre, vimos 6 acusaciones, pero estas acusaciones lo hace el juez de toda la tierra. ¿Cuáles son esas 6 acusaciones? Lo dice y repetimos desde el versículo 10. No hay justo. Número 2, no hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. Número 4, todos se desviaron. Número 5, se hicieron inútiles. Número 6, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la acusación que hace el juez de toda la tierra, pues él conoce a su creación, conoce los pensamientos y sabe que también que del corazón del hombre sale toda expresión de pecado y todo pensamiento inicuo también. Ahora, en Gálatas 5:19 vamos a ver la tercera actitud por la cual vamos a conocer por qué el hombre lleva esta vida tan esclavizada del pecado. Gálatas 5:19, 20 nos habla de las obras de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, todas han sido puestas en evidencia, es decir, están a la vista de todos. Ya vimos primeramente que el juez de toda la tierra hace 6 acusaciones, pero ahora el apóstol Pablo nos muestra al médico divino por excelencia. Y ya no son acusaciones, sino que es un diagnóstico que hace Dios de la condición pecaminosa del hombre. Es decir, cuando nosotros vamos al doctor, tiene que haber un diagnóstico, nos dice qué es lo que tenemos, si es un dolor de estómago, un dolor de oído, quizás nuestra presión está muy alta, hay rayos X, hay ultrasonidos, pero todo esto sirve para que el paciente pueda y sepa cómo está su salud y qué medicinas va a utilizar. El Dios Todopoderoso, ahora el apóstol Pablo lo pone como el médico por excelencia y mira al hombre como si éste estuviera totalmente enfermo. Pero realmente, hermanos, el hombre está totalmente muerto en pecados y en delitos. De manera que la tercera actitud es Dios, el hombre manifiesta las obras de la carne. Regresando a Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, está todos lo pueden ver. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Veamos pues en Romanos 3 cuál es ese diagnóstico que hace el médico por excelencia. Empezando desde el versículo 13. Nos habla de la garganta. Sepulcro abierto es su garganta. Es decir, lo que hablan es repugnante, como un olor que sale de la tumba, de una tumba abierta. En las tumbas, hermanos, pues están los cuerpos de las personas que han
fallecido, pero ese cuerpo está llevando un proceso de descomposición. Nosotros hemos pasado por algún lugar y de repente olemos ahí algo desagradable o podrido, ¿no? Rápidamente tenemos una reacción de que no podemos estar mucho tiempo en ese lugar y tenemos que avanzar por algún animal muerto, quizás un gato, un perro, algo que esté ahí. Pero aquí nos muestra, hermanos, que la garganta de los hombres que practican el pecado es como un sepulcro abierto. Los científicos, hermanos, dicen que cuando un animalito está en el proceso de lo que es, que se está pudriendo todo, está en descomposición, ellos, es el olor que ellos tienen, es de 5 a 8 compuestos orgánicos volátiles. De 5 a 8 compuestos orgánicos volátiles. Por eso ese olor está entre 5 y 8. Pero escuche bien, cuando el cuerpo de una persona está en el proceso de descomposición, no son ni 5 ni 8, son 400 compuestos orgánicos volátiles. Imagínense el olor que podemos sentir cuando vemos una tumba abierta. Dios siente ese olor, es decir, el hombre pecador que tiene esa falta de devoción hacia Él, que se deleita en su pecado delante de la presencia de Dios, apesta. ¿Y qué es lo que habla el hombre? Terminamos el versículo 13. Con su lengua engañan. Con su lengua engañan. Es decir, sale todo lo que es la mentira y el engaño, y esto nos recuerda que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vemos, hermanos, que la condición del hombre es que él demuestra, manifiesta las obras de la carne. Y luego nos dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides, veneno. Significa serpientes venenosas. Se dice que la serpiente más venenosa es la serpiente marina de pico. Cuando muerde a su presa, tarda el veneno en penetrar todo su cuerpo entre 15 y 30 minutos. Y entonces el corazón, el ritmo cardíaco, se paraliza. Esto nos habla del Salmo 5:9. Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, es decir, hablan con engaño, no son sinceros. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. No pueden decir la verdad, sus deseos más profundos es que con su manera de hablar destruyen a los demás. Al hablar es repugnante. Es como una tumba que está abierta. Y volviendo a Romanos 3:14, nos sigue hablando de la boca. La boca, su boca está llena de maldición y de amargura. Maldición significa una expresión o conjunto de palabras que se invoca y se desea el mal a una persona. Y una persona amargada tiene un sentimiento vil y egoísta. Siempre con un sentido, hermanos, de negativo. Eso está en el Salmo 10:7. Salmo 10:7. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Bajo su lengua hay vejación y maldad. Es decir, violencia en la punta de su lengua. Con su boca hay amenazas, y esa es la condición del hombre, esa es la forma en que ellos demuestran esa condición pecaminosa. Pero vean el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran con diligencia, se dan prisa, pero no para hacer lo recto, no para hacer lo justo, sino que se apresuran para derramar sangre. Y desde la sangre que fue derramada desde el justo Abel hasta nuestros días, hermanos,
se ha derramado bastante sangre inocente en la tierra. Así es como dice el mundo. Voy a matar para obtener algo. Voy a matar por venganza. Voy a matar para arreglar mis asuntos. Voy a matar para ocultar algo. Voy a matar por el simple hecho de satisfacer mis deseos. Voy a matar por celos. Y siempre vemos, hermanos, como el hombre siempre está de continuo el hacer maldad. El versículo 16 y 17 nos dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Siempre hay sufrimiento en ellos, destrucción en sus caminos. No saben cómo encontrar esa paz. Y aquí el apóstol Pablo está citando Isaías 59:7. Isaías 59:7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. El pecado los tiene totalmente esclavizados bajo su dominio, y esto es porque no tienen devoción a Dios, están alejados y muestran esas evidencias que están viviendo conforme a la carne. Se deleitan en la carne a pesar de que Dios los está mirando. Ellos no tienen el temor de Dios. Y esa es la triste realidad. En el versículo 18 está el resumen de todo lo que estamos escuchando acerca de esta condición pecaminosa. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay respeto cuando Dios los mira. Ellos viven como si Dios no existiera. Y vivir en el temor de Dios es saber de que Él nos ve y debemos acudir en obediencia ante Él, aun cuando nos encontramos solos, aun cuando aparentemente nadie nos ve. El Señor mira lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando. Y un verdadero creyente, un verdadero discípulo nacido de nuevo, aún teniendo este remanente de pecado, va a tener esa convicción que solamente da el Espíritu Santo para que actuemos conforme a la voluntad de Dios, porque Él nos mira en todo lugar. Pero hombres pecadores, practicantes del pecado, no tienen respeto, no hay temor de Dios en sus vidas. Y por eso Jesús confrontó a los religiosos de su época. Ahí en los tiempos de Jesús, cuando Él le dijo al pueblo judío: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con todo este diagnóstico que nos ha dado el apóstol Pablo, con el médico por excelencia, ¿cuál sería el remedio? Versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley, ahí está el propósito, es el conocimiento del pecado. Vano es buscar la justificación por obras. La ley no nos salva, hermanos, solamente nos deja indefensos delante de Dios. La ley evita que la gente pueda justificarse delante de Dios, que ponga excusas delante de Él. En Gálatas 3, 24 y 29 nos aclara más este punto acerca de la ley. Gálatas 3, 24 al 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra guía,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, la ley es un ayo, nos guía, es como un guardia hasta que Cristo viene a este mundo para morir por los pecadores. Hermanos, el apóstol Pablo coloca a toda la humanidad ante el juicio de Dios, el juez de toda la tierra, no solamente judíos, sino también gentiles. Todos somos culpables delante de Dios. El solo hecho de pertenecer a la raza humana nos coloca bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. El hombre está muerto en delitos y en pecados. Él no puede venir a Dios, no puede salvarse por sí mismo. Necesita a alguien que haya cumplido a la perfección la ley. Y el único que lo ha hecho es nuestro Señor Jesucristo. El hombre necesita de la gracia soberana de Dios. Y Dios es el único que puede salvar al hombre corrupto y pecador. La obra que hace Dios en el hombre, de manera que el hombre reconoce ser culpable, de decirle que ha pecado contra él y reconoce que merece la muerte. Sabemos que no nos podemos comparar con Dios, pero sabemos que Dios es misericordioso y un Dios de perdón. Nuestro Señor Jesucristo dio una parábola en medio de las personas que creían ser autosuficientes, que confiaban en sí mismos como justos, pero ellos despreciaban a los demás. Es decir, personas que se creían rectas, personas que se creían íntegras, pero ellos pues despreciaban a los que ellos consideraban como inferiores. Y nos habla nuestro Señor Jesucristo de dos personas, uno que era fariseo y publicano. Ellos subieron al templo para orar. El fariseo oraba de la siguiente manera y decía: Señor, te doy gracias porque no soy adúltero, no soy ladrón, no soy injusto, ni siquiera soy como este publicano. Él decía, el religioso decía: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Esa es la actitud que tiene una persona arrogante, que a pesar que dice creer en Dios, pero igualmente es pecador como todos nosotros. Pero el publicano ni siquiera que quería levantar su mirada hacia el cielo. Él estaba con su mirada hacia abajo y se golpeaba ahí el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. Es decir, ten misericordia de mí, que soy pecador. Vemos la oración de un religioso que se burla de Dios, pero vemos una oración de una persona que estaba quebrantada y que reconoció que era pecador. Y Jesús dijo: os digo que el publicano fue justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille delante de Dios será enaltecido. El Señor Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pues ha pasado de condenación a vida, de estar en la oscuridad a la luz de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado y también la ira de Dios está sobre él todos los días de su vida. Dios manda, hermanos, a todos los hombres. ¿Por qué dice a todos los hombres? Porque todos somos pecadores. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermanos, todos
somos pecadores. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios, a menos que la gracia de Dios sea derramada sobre la persona y ésta acuda por fe en arrepentimiento genuino. Y esto debemos de predicar, hermanos. Debemos de predicar la ley de Dios para que la persona pueda ver su pecado. Y ciertamente hay personas que dicen: he robado, he mentido, he pecado delante de Dios, pero no hay ese arrepentimiento. Pero como vimos, hermanos, la ley está puesta por Dios para que ningún hombre se jacte de ser bueno y pueda, por así decirlo, tener ese acceso al reino celestial. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras, Padre, nuestra condición, que somos pecadores delante de ti, oh Dios. Aún las personas que niegan tu existencia, Señor, tú has puesto en su corazón tu ley, de manera, oh Dios, que no tienen excusa, Padre, y no tendrán excusa ni justificación en tu juicio. Señor, esto nos muestra, oh Dios, nuestra condición pecaminosa, Padre, de que somos polvo y al polvo vamos a regresar, y que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que tú das, oh Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi Dios, vemos cómo el hombre no te glorifica, Padre. El hombre, oh Dios, vive enlodado totalmente en el pecado, Señor. Vivimos en un mundo, oh Dios, donde los hombres demuestran todos los días, ya sin pena, Señor, las obras de la carne. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles y estamos en este mundo de pecado. Pero tu palabra dice que no somos de este mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida íntegra. Y si a nuestro Señor Jesucristo se burlaron de Él, oh Dios, tantas personas, Padre mío, lo harán también con nosotros, Padre. Porque todos aquellos que quieren vivir justa y piadosamente padecerán persecución. Quita todo lo religioso de nosotros, Señor. Quita todo, Padre, que puede impedir el llegar hacia ti. Porque mientras más estamos cerca de ti, oh Dios, más lejos estamos del pecado. Mientras más cerca estamos de tu palabra, Padre, todos los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, oh Dios, cada vez se va apartando de nosotros, Padre. Aún sabiendo que no somos perfectos, Padre, nos has justificado por la muerte de Cristo Jesús, que tomó nuestro castigo, Padre. Sigue, oh Dios, hablando a nuestro corazón, Padre, derramando de tu gracia sobre el hombre pecador, oh Dios, porque si tus escogidos todavía están en la tierra, oh Dios, es porque faltan personas por arrepentirse, Señor. Gracias por ser bondadoso y bueno, Dios, y por habernos rescatado, Dios, del lodo del pecado. Ayúdanos, Señor, y sigue derramando de tu gracia, de tu favor, de tu bondad inmerecida sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
día, cuando cayeron mis cadenas.